El hombre más poderoso del East Side de Chicago no cayó en un campo de batalla. Cayó en un almacén que apestaba a pescado podrido. Su ropa estaba hecha jirones. Estaba solo en la helada noche de diciembre, hacía 12 horas. Se sentó en el trono del bajo mundo. Ahora yacía aquí, traicionado por la única persona en la que más confiaba. Pequeños pasos resonaron en el frío suelo de hormigón. Un niño de 8 años, que aferraba una bolsa de latas vacías, se detuvo a pocos metros del hombre. El niño lo vio. El hombre vio al niño. El niño debería correr. Cualquier niño correría. Pero Miles Winters no corrió. Se acercó, abrió su mochila gastada y sacó su último paquete de galletas. «Señor, ¿tiene hambre?» El hombre abrió los ojos. Eran ojos grises, fríos como el acero. Ojos que una vez hicieron temblar a toda la ciudad. Pero en ese momento solo había agotamiento. Él no sabía que ese paquete de galletas baratas lo cambiaría todo. Y el niño no sabía que acababa de salvar al hombre más peligroso de la ciudad. Esta es la historia de un capo que lo perdió todo, de una valiente madre soltera, y de un niño que creía que hasta los monstruos merecen una segunda oportunidad. Si crees que todos merecen una segunda oportunidad, presiona el botón de me gusta y comparte esta historia. Suscríbete a nuestro canal para que nunca te pierdas otra historia que te llegue al corazón. Conrad miró el paquete de galletas en la mano del niño. Dedos diminutos sujetaban la bolsa de papel como si fuera el último tesoro que quedaba en el mundo. Y quizás realmente lo era. Quiso negarse. El orgullo de un hombre que una vez había gobernado todo el East Side de Chicago gritaba que no necesitaba la piedad de un niño, pero su cuerpo lo traicionó. Su mano tembló al extenderla, y antes de que se diera cuenta, el paquete de galletas ya descansaba en su propia palma encallecida. Miles se sentó a su lado como si fuera la cosa más normal del mundo. El niño no preguntó quién era, no preguntó por qué estaba tirado allí, no preguntó de dónde habían salido los moretones en su cara. Simplemente se sentó, con las piernas cruzadas, la espalda apoyada en la pared fría, y sacó otro paquete de galletas de su mochila. «Pensé que ese era tu último paquete». Conrad escuchó su propia voz salir áspera y ronca mientras hablaba. Miles se encogió de hombros. «Mentí. Mamá dice que a veces está bien mentir si lo haces para ayudar a alguien». Conrad no supo cómo reaccionar. Había conocido a los estafadores más astutos de la ciudad, a asesinos a sangre fría y a políticos de dos caras, pero nunca había conocido a nadie como este niño. Un niño dispuesto a compartir lo poco que tenía con un completo extraño. Le dio un mordisco a la galleta. El dulzor barato se derritió en su lengua, pero en ese momento supo mejor que cualquier banquete lujoso que hubiera conocido. Comió lentamente, tratando de aferrarse a los últimos restos de su dignidad, pero su hambre aún lo hacía tragar más rápido de lo que quería. Miles comió su parte en silencio. De vez en cuando miraba a Conrad con una curiosidad que no era intrusiva. Conrad se dio cuenta de que el niño le estaba dando espacio, dándole tiempo, sin obligarlo a explicar absolutamente nada. «¿Tu madre te enseñó eso?», preguntó Conrad cuando el paquete de galletas estuvo vacío. «¿Te enseñó a ayudar a extraños así?» Miles asintió. «Mamá dice que no necesitas saber quién es alguien, solo necesitas saber qué necesita». Conrad se quedó en silencio. Las palabras eran simples, provenientes de la boca de un niño de 8 años, pero se clavaron directamente en su pecho como un cuchillo. ¿Durante cuántos años había vivido en un mundo donde todo tenía un precio? La lealtad se compraba con dinero. El respeto se compraba con miedo. Nadie le daba nada a nadie gratis. Y sin embargo, aquí, un niño que no sabía nada de él, no sabía quién había sido, no sabía de lo que era capaz, estaba dispuesto a compartir su escaso desayuno con él. «¿Tienes dónde dormir?», preguntó Miles de repente. Conrad estuvo a punto de decir que sí. Estaba acostumbrado a mentir, pero al mirar los ojos claros del niño no pudo hacerlo. Su silencio fue la respuesta. Miles no pareció sorprendido. Solo asintió como si lo hubiera esperado todo el tiempo. «Tengo que ir a la escuela ahora, pero volveré». Conrad quería decir que no era necesario. Quería decir que el niño debía mantenerse alejado de él,
quería decir que había cosas peligrosas persiguiéndolo, y que cualquiera que se acercara a él podría terminar sufriendo por ello. Pero no pudo decir ni una palabra. Miles se levantó, se sacudió el polvo de los pantalones y luego se echó la vieja mochila al hombro. Miró a Conrad una vez más y le dedicó una pequeña sonrisa. Asegúrate de terminar el resto, ¿de acuerdo? Las galletas se ablandan si las dejas mucho tiempo. Luego se dio la vuelta y se fue corriendo. Pequeños pasos resonaron contra el suelo de hormigón, haciéndose cada vez más débiles hasta que no quedó más que silencio. Conrad observó la figura del niño desaparecer por la puerta del almacén. La débil luz de la madrugada había comenzado a colarse por las grietas del techo, depositando un pálido baño de luz sobre su cuerpo. Quiso llamar al niño, quiso preguntar el nombre de su madre, quiso darle las gracias de una manera que realmente significara algo, pero su garganta se apretó y no salió ni un solo sonido. Conrad Ashford, el hombre que una vez había hecho que toda una ciudad inclinara la cabeza, el hombre que podía decidir el destino de cientos con nada más que un simple gesto, ahora estaba sentado solo en un almacén abandonado, viendo desaparecer la sombra de un niño de 8 años, y sintió algo extraño crecer en su pecho. No la ira familiar, no la frialdad que había pasado tantos años entrenando en sí mismo, sino algo que había creído muerto hacía mucho tiempo. Confusión, gratitud y algo un poco parecido a la esperanza. Se miró las manos que una vez habían ostentado el poder absoluto, ahora temblando mientras aferraban un paquete de galletas vacío. Por primera vez en muchos años, Conrad se sintió débil, no por las heridas que cubrían su cuerpo, no por el hambre que le roía el estómago, sino porque un niño acababa de darle lo único que el mundo entero le había quitado: confianza, bondad incondicional, y eso lo asustaba más que cualquier enemigo que hubiera enfrentado. Miles corrió por el callejón familiar, su aliento convirtiéndose en corrientes blancas en el frío aire de la mañana. Sus pies tropezaron con piedras afiladas más de una vez, pero no se detuvo. Siguió adelante, cruzando calles que todavía estaban casi vacías, hasta que el letrero de madera desgastado del bar El Ancla Oxidada apareció a la vista. Subió las escaleras traseras, tratando de abrir la puerta lo más silenciosamente posible, pero en el momento en que entró, se topó directamente con la mirada de su madre. Noelle Winters estaba de pie en medio de la pequeña cocina, su cabello castaño todavía recogido del turno de noche, las ojeras bajo sus ojos aún sin desvanecerse. Sostenía una taza de café, pero en el segundo en que vio entrar a su hijo, la dejó sobre la mesa con tanta fuerza que parte del líquido se derramó por el borde. Miles Winters. Su voz no era fuerte, pero era lo suficientemente aguda como para hacer que el niño se detuviera en seco. ¿Dónde has estado? Miles bajó la cabeza, sus dedos jugueteando con la correa de su mochila. Sabía que no podía mentirle a su madre. Nunca había podido mentirle a su madre. Salí a recoger latas. A las 5 de la mañana, cuando todavía estaba oscuro y yo ni siquiera había llegado a casa. Noelle dio un paso adelante y se arrodilló hasta quedar a la altura de los ojos de su hijo. Sus ojos ámbar contenían preocupación y enojo, pero más que nada, contenían miedo. ¿Sabes lo que te he dicho sobre salir solo cuando está oscuro? Miles levantó la cabeza, y había algo inusual brillando en sus ojos. Mamá, conocí a alguien en el almacén cerca del puerto. Estaba herido y tenía mucha hambre. Le di mis galletas. Noelle sintió como si su corazón se hubiera cerrado de golpe. El puerto. El mismo lugar que le había advertido a su hijo cientos de veces que no se acercara. El lugar por donde se sabía que los hombres más peligrosos de la ciudad entraban y salían. ¿Hiciste qué? Su voz se elevó un poco a pesar de su esfuerzo por controlarla. Miles, ¿le diste tu comida a un extraño? ¿A un hombre extraño en el puerto? No tenía dónde dormir, mamá. Parecía muy triste. Miles lo dijo con esa misma voz extrañamente tranquila. Pensé que necesitaba ayuda. ¿Puedes ayudarlo? No. Noelle se levantó y se dio la vuelta, caminando hacia el fregadero y agarrando su borde con ambas manos, como si necesitara algo sólido para mantenerse en pie.
No te acerques a ese hombre de nuevo. ¿Me oyes decir que no? Especialmente no en esa zona. No sabes quién es, qué quiere o qué podría hacerte. Pero mamá, sin peros, Miles. Noel se volvió y había un temblor en su voz. Trabajo toda la noche para que estés a salvo, para que tengas donde dormir, comida para comer, un techo sobre tu cabeza, y te escapas antes del amanecer para conocer a un extraño. ¿Tienes idea de lo que...? Miles guardó silencio por un momento. Luego levantó la cabeza y miró directamente a los ojos de su madre. Pero tú siempre dices que tenemos que ayudar a la gente cuando lo necesita. Dices que no necesito saber quiénes son. Solo necesito saber qué necesitan. Dijiste que eso es lo correcto. Noel se quedó allí, congelada. Las palabras que una vez le había enseñado a su hijo, los valores que tanto se había esforzado por inculcar en su corazón, ahora volvían para enfrentarla. Quería decir que había excepciones, que a veces tenías que protegerte primero, que el mundo exterior no siempre era tan bueno como le había enseñado a creer. Pero, ¿cómo podía decir algo de eso sin romper todo lo que había construido en el alma de su pequeño? Miles comenzó, pero antes de que pudiera terminar, el sonido de pasos pesados llegó desde las escaleras. Griffin Holt apareció en el umbral de la cocina, su cabello gris ligeramente despeinado, su expresión todavía espesa por el sueño, hasta que la tensión en ambos rostros lo despertó por completo. Era el dueño del bar, y también era el hombre que les había alquilado la pequeña habitación de arriba a Noel y Miles, cuando no tenían a dónde ir. ¿Qué está pasando?, preguntó, su voz cascada con el sonido de alguien que acaba de despertar. Noel estaba a punto de decir que no era nada, pero Miles respondió primero. Señor Griffin, conocí a un hombre en el almacén del puerto. Estaba herido y no tenía dónde dormir. Le di galletas, pero mamá no quiere ayudarlo. Griffin frunció el ceño y se acercó. ¿Cómo era, Miles? El niño pensó por un momento, tratando de recordar. Era muy alto, de pelo negro. Tenía una cicatriz larga justo aquí. Miles usó su dedo para dibujar una línea desde la sien hasta el pómulo en su propio rostro. Y sus ojos eran grises, grises como el acero, muy fríos, pero también tristes. Griffin se quedó quieto. Su rostro cambió con cada detalle que Miles daba, pasando de la curiosidad a la sorpresa, y luego a algo que Noel no pudo leer del todo. Gravedad, preocupación y tal vez incluso reconocimiento. ¿Griffin?, preguntó Noel, su voz cautelosa. ¿Sabes quién es ese hombre? Griffin no respondió de inmediato. Miró a Miles, luego a Noel, y luego por la ventana donde la luz de la madrugada se hacía lentamente más fuerte. Cuando finalmente habló, su voz había bajado de tono, completamente diferente al tono fuerte y familiar que usaba al bromear con los clientes de abajo. Déjame ir a echar un vistazo. Quédate aquí con el niño. Tomó el viejo abrigo que colgaba junto a la puerta, se lo puso y se fue sin otra palabra de explicación. Noel observó su figura desaparecer por las escaleras, una sensación de pavor creciendo en su pecho. En todos los años que había vivido bajo el mismo techo que Griffin, nunca había visto esa expresión en su rostro, como si acabara de ver a un fantasma del pasado. Griffin entró en el almacén con la cautela de un hombre que había vivido demasiado tiempo en las sombras como para no saber que nada debía tomarse a la ligera. El olor a pescado podrido y agua de mar lo golpeó de inmediato, y la débil luz que se colaba por las grietas del techo caía sobre el frío suelo de hormigón. Miró a su alrededor, por sus ojos ajustándose lentamente a la oscuridad, hasta que vio la figura de un hombre que intentaba apoyarse en la pared para ponerse de pie. El hombre se veía terrible. Su ropa estaba rota, su rostro magullado, su cuerpo temblando de frío y agotamiento. Pero cuando el hombre levantó la cabeza, Griffin vio los ojos grises, fríos como el acero, que nunca podría olvidar. Habían pasado 10 años, pero esos ojos seguían siendo exactamente los mismos. La única diferencia era que ahora llevaban un tipo de cansancio que Griffin nunca había visto antes. «Te ves peor que la última vez que te vi, Conrad», dijo Griffin, su voz baja y seca.
Conrad Ashford se quedó completamente quieto. Sus ojos se abrieron y todo su cuerpo se tensó como si estuviera mirando a un fantasma. Y tal vez lo estaba. ¿Griffin? Susurró, su voz áspera por haber pasado demasiado tiempo sin hablar con nadie. ¿Sigues vivo? ¿Pensaste que estaba muerto? Griffin se acercó, estudiando las heridas en el cuerpo de Conrad. Desaparecí, pero no morí. Conrad se recostó contra la pared, sus piernas demasiado débiles para sostenerlo. Su mente giraba con mil preguntas. Griffin Holt, el guardaespaldas más confiable de su padre, el hombre que le había enseñado a sostener un cuchillo por primera vez, a leer a la gente, a sobrevivir en el bajo mundo. 10 años antes, después de que su padre fuera destruido por su propio hermano menor, Griffin había desaparecido sin una sola palabra de despedida. Conrad había creído que también lo habían eliminado, como a tantos otros que se habían mantenido leales a su padre. Había creído que Griffin se había convertido en un nombre más en la lista de los sacrificados por la familia Ashford. No podía quedarme, dijo Griffin, como si hubiera leído los pensamientos de Conrad. Después de que tu padre se fue, no podía servir al hombre que lo había destruido, pero tampoco era lo suficientemente fuerte como para luchar solo, así que me fui. Abrí un pequeño bar, viví como un hombre corriente. ¿Aquí? Preguntó Conrad, su voz todavía cargada de incredulidad. ¿Justo aquí en Chicago? ¿Justo debajo de sus narices? A veces, el lugar más seguro es aquel en el que nadie pensaría que estarías, dijo Griffin encogiéndose de hombros. Y tenía mis propias razones para quedarme. ¿Qué razones? Griffin guardó silencio por un momento, su mirada perdida en la distancia, como si estuviera recordando algo. Luego dio un paso adelante, puso una mano en el hombro de Conrad y lo ayudó a enderezarse. No me fui, Conrad. Esperé. Sabía que algún día me necesitarías. Simplemente no pensé que te volvería a ver en una condición como esta. Conrad dejó que Griffin lo apoyara mientras salían del almacén. La luz de la mañana le golpeó los ojos, haciéndole entrecerrarlos después de demasiadas horas en la oscuridad. Cada paso dolía, pero la mano firme de Griffin evitó que cayera. Pierce. Conrad susurró el nombre como una maldición. Me traicionó. Lo había estado planeando durante mucho tiempo. Fui demasiado ciego para verlo. Lo sé. Griffin asintió, su voz sin rastro de sorpresa. Los rumores ya están por todas partes. Pierce Ashford afirma que traicionaste a la organización y huiste. Ahora está sentado en tu trono. Conrad apretó la mandíbula, la ira ardiendo en su pecho, pero su cuerpo estaba demasiado débil para hacer algo con esa ira. Caminaron en silencio durante un rato, a través de callejones estrechos y lejos de las carreteras principales. Griffin conocía cada rincón de esta zona, guiando el camino como si lo hubiera recorrido 1000 veces. Ese niño, dijo Conrad de repente, recordando los ojos claros y el paquete de galletas de esa mañana. El niño que me dio comida. ¿Quién es? Griffin no se dio la vuelta, pero sus pasos se ralentizaron un poco. Se llama Miles, vive con su madre en la habitación de arriba de mi bar. ¿Por qué estaba en el puerto solo tan temprano en la mañana? Porque quiere ganar dinero extra para ayudar a su madre, respondió Griffin, y su voz se suavizó un poco. Su madre trabaja en el turno de noche y lo cría sola. La vida no ha sido fácil para ellos, pero ese niño tiene un corazón que la mayoría de los hombres adultos nunca tienen. Conrad no dijo nada, recordando la forma en que Miles se había sentado a su lado y compartido su escaso desayuno sin hacer una sola pregunta. Ese niño es la única razón por la que todavía creo que queda algo bueno en este mundo, agregó Griffin, su voz tan suave que era casi un susurro. Y ahora ese niño te ha salvado. Quizás así es como funciona el mundo. Las cosas buenas se encuentran de una forma u otra. Conrad no respondió, simplemente siguió caminando, dejando que Griffin lo guiara, su mente dando vueltas con pensamientos que no podía poner en orden. 10 años. Griffin había esperado durante 10 años. No fue que un accidente que estuviera aquí. No fue un accidente que hubiera abierto un bar en este vecindario. Había estado esperando, como un soldado leal esperando el regreso de su comandante. Y hoy esa larga espera finalmente había llegado a su fin. El bar El Ancla Oxidada permanecía en silencio,
bajo la pálida luz de la madrugada mientras Griffin ayudaba a Conrad a entrar por la puerta trasera. El olor a madera vieja y cerveza impregnado en las paredes se sentía extrañamente familiar, muy diferente del hedor nauseabundo del almacén. Conrad intentó caminar por su cuenta, pero sus piernas no le obedecían, lo que lo obligó a apoyarse con casi todo su peso en el hombro de Griffin. Apenas habían cruzado el pasillo que conducía a la trastienda cuando Noel apareció en lo alto de las escaleras, todavía con un paño de cocina en la mano. Sus ojos ámbar se abrieron de par en par al ver al extraño, y luego se entrecerraron rápidamente en dos rendijas afiladas. ¿Trajiste a un extraño a la casa? Su voz no tembló, pero Conrad pudo oír la tensión oculta debajo. ¿Al lugar donde duerme mi hijo? Griffin bajó a Conrad a una silla de madera junto a la puerta y luego se volvió para enfrentar a Noel. Es un viejo conocido mío, Noel. Lo garantizo con mi vida. ¿Un viejo conocido? Noel bajó unos escalones, su mirada fija en Conrad como si estuviera tratando de leer cada pensamiento en su cabeza. Nunca has dicho una palabra sobre ningún viejo conocido y ahora traes a casa a un hombre que parece que acaba de perder una pelea y esperas que crea que no es peligroso. Conrad permaneció en silencio, sin intentar defenderse. Ella tenía todo el derecho a sospechar. Tenía todo el derecho a tener miedo. Él lo entendía mejor que nadie. Noel. Griffin habló en un tono tan serio que la hizo detenerse en medio de su siguiente frase. Sé que no confías en mí por completo, pero sabes que nunca haría nada que te pusiera a ti o a Miles en peligro. Necesita un lugar para esconderse. Solo unos días hasta que se recupere. Asumiré la responsabilidad. Noel permaneció inmóvil durante mucho tiempo, sus ojos yendo y viniendo entre Griffin y Conrad. Finalmente, dejó escapar un suspiro, su mano apretando el paño de cocina como si fuera lo único que le impedía explotar. Está bien. Su voz seguía siendo cortante. Se queda en el almacén de atrás. No sube las escaleras. No se acerca a Miles. Y si algo sucede, cualquier cosa, se va de este lugar de inmediato. ¿De acuerdo? Griffin asintió. Noel no dijo una palabra más. Se dio la vuelta y subió las escaleras, sus pasos pesados resonando en el silencioso pasillo. Griffin ayudó a Conrad a ponerse de pie de nuevo y lo condujo a través de una pequeña puerta detrás de la barra. El almacén era estrecho, apenas lo suficientemente grande para una vieja cama plegable, unas cuantas pilas de cajas de cerveza en la esquina y una bombilla desnuda y tenue que colgaba del techo. Griffin bajó a Conrad a la cama y le echó una fina manta por encima. Descansa un poco, te traeré comida más tarde. Luego salió y cerró la puerta tras de sí. Conrad se quedó allí mirando el techo manchado. Esta habitación era más pequeña que el baño del ático en el que una vez vivió. No había ventana, ni luz natural, solo oscuridad y el olor húmedo y rancio de los lugares olvidados. 12 horas antes, tenía a cientos de personas sirviéndole, listas para cumplir cualquier orden que diera. 12 horas antes, había estado sentado en una vasta sala con vistas a todo el horizonte de Chicago, bebiendo licor caro y creyendo que era intocable. Ahora estaba acostado en el almacén de un bar destartalado, acogido a regañadientes por una mujer extraña, obligado a aceptar la condición de no acercarse a su hijo. Conrad quiso reírse de la crueldad del destino, pero no tuvo fuerzas. Simplemente se quedó allí, escuchando los pasos en el piso de arriba, la voz susurrante de Noel mientras hablaba con Miles, la suave risa del niño que llegaba como una melodía lejana. El tiempo pasó y Conrad no supo cuánto. Quizás unos minutos, quizás unas horas. Empezaba a hundirse en un sueño sin sueños cuando la puerta del almacén se abrió con un crujido. Conrad abrió los ojos, una mano buscando instintivamente algo con qué defenderse. Pero cuando vio quién estaba en el umbral, la dejó caer. Miles entró sosteniendo un vaso de agua tibia, moviéndose tan suavemente como si temiera despertar a alguien. Se detuvo junto a la cama y le ofreció el vaso a Conrad con ambas manos. «Mi mamá está muy enojada», susurró Miles, su voz con la gravedad de un hombre adulto. «Pero no te echará. Nunca echa a nadie».
Conrad miró el vaso en las manos del niño. El vapor se elevaba en el aire frío, llevando el débil aroma de hierbas. Lo tomó sintiendo el calor extenderse por sus dedos congelados. ¿No me tienes miedo?, preguntó, su voz áspera y ronca. Miles inclinó la cabeza, pensó por un momento y luego la negó. Pareces triste. La gente triste no da miedo. Conrad no supo qué decir. Tomó un sorbo de agua y dejó que el calor se deslizara por su garganta seca. Miles seguía allí, mirándolo con ojos verdes claros, sin miedo, sin juicio, solo la pura curiosidad de un niño. ¿Por qué me ayudas?, preguntó Conrad, la pregunta que había querido hacer desde la mañana, pero que nunca tuvo la oportunidad. No sabes quién soy, no sabes si merezco ayuda. Miles inclinó la cabeza hacia el otro lado, como si la pregunta de Conrad fuera extraña. ¿Por qué necesitas ayuda?, dijo el niño simplemente. ¿Qué otra razón necesitas? Luego se dio la vuelta, salió de puntillas de la habitación y cerró la puerta tan suavemente como pudo. Conrad se quedó sentado en la oscuridad, el vaso tibio todavía en sus manos, escuchando los pequeños pasos desvanecerse por las escaleras, y por primera vez en años sintió que algo se rompía dentro de su pecho. No dolor, no ira, sino algo más suave, algo que había pensado que murió hace mucho tiempo. No sabía cómo llamarlo, pero estaba allí, deslizándose a través de los muros que había pasado 10 años construyendo alrededor de su corazón. Y había comenzado con la simple pregunta de un niño de 8 años. ¿Qué otra razón necesitas? Conrad se despertó con el cuerpo dolorido, como si cada hueso protestara por el hecho de que todavía estaba vivo. Una luz débil se colaba por la rendija debajo de la puerta del almacén, pintando finas y frágiles rayas en el frío suelo de hormigón. El aroma a café recién hecho llegaba desde algún lugar afuera, mezclándose con el chisporroteo del aceite en una sartén y el tintineo de los platos al chocar. Intentó sentarse, con los músculos rígidos después de una noche en la vieja cama plegable. Los moretones en su cuerpo todavía dolían, pero el dolor se había atenuado más que el día anterior. Al menos ahora podía sentarse por su cuenta sin que nadie lo ayudara. La puerta del almacén se abrió sin hacer ruido. Noel estaba allí, sosteniendo una pequeña bandeja de madera en sus manos. No dijo nada, solo dejó la bandeja en el suelo junto a la cama, luego retrocedió y se cruzó de brazos. «Come, luego hablamos». Su voz era breve, no fría pero tampoco amistosa. Conrad miró la bandeja de comida, un tazón de gachas humeantes, un vaso de jugo de naranja y una pequeña hogaza de pan. Era simple, casi hasta el punto de la austeridad, en comparación con lo que una vez conoció. En el pasado, su desayuno se servía en bandejas de plata con un chef privado, preparando cada plato según su preferencia. Ahora se sentaba en un frío suelo de hormigón, comiendo gachas de las manos de una extraña, y se sentía más agradecido que nunca. Comió en silencio, sintiendo cada cucharada de gachas calientes deslizarse por su estómago vacío. Noel permaneció donde estaba, apoyada en la pared, observándolo con un cansancio que ni siquiera intentaba ocultar. Cuando Conrad dejó el tazón, ella finalmente habló. «¿Quién eres?». La pregunta fue directa, sin ningún intento de suavizarla. «¿Quién eres realmente?». Conrad levantó la cabeza y la miró. Esos ojos ámbar estaban fijos en él, buscando la más mínima señal de mentira. Había vivido en este vecindario el tiempo suficiente para saber que no se debía confiar en extraños, especialmente en extraños que aparecían en una condición como la suya. «Soy un hombre que lo ha perdido todo», respondió Conrad, su voz áspera y ronca. «Eso es todo. Esa no es una respuesta». Noel se acercó hasta quedar justo frente a él. «No necesito saber lo que solías tener. No me importa quién eras en el pasado. Solo necesito saber una cosa». Hizo una pausa y su voz bajó. «¿Eres un peligro para mi hijo?». Conrad la miró directamente a los ojos. En ese momento ya no era Conrad Ashford, el líder del imperio del bajo mundo del East Side de Chicago. Era solo un hombre acorralado, enfrentando a una madre que haría cualquier cosa para proteger a su hijo. «Me iré tan pronto como pueda caminar por mi cuenta».
dijo, su voz lenta y clara. No quiero traer problemas para ti o para el niño. Noel lo estudió durante un largo momento, como si estuviera sopesando cada palabra que acababa de decir. Luego suspiró y sus hombros se hundieron ligeramente como si llevara una carga invisible. Griffin dice que eres de fiar, dijo. Respeto a Griffin. Nos dio a mi hijo y a mí un lugar donde quedarnos cuando no quedaba nadie que nos ayudara. Pero eso no significa que confíe en ti. Conrad asintió. Entiendo. Así que este es el trato. La voz de Noel se endureció de nuevo. Puedes quedarte hasta que te recuperes, pero no te quedas gratis. Trabajarás en el bar para pagar la habitación y la comida, lavando platos, limpiando el almacén, lo que Griffin necesite. ¿Puedes aceptarlo? Conrad se miró las manos que una vez firmaron contratos por valor de millones de dólares, las manos que una vez tuvieron el poder de la vida y la muerte en el bajo mundo. Y ahora ella le pedía que usara esas mismas manos para lavar platos. Un año antes, se habría reído en la cara de cualquiera que se atreviera a sugerir tal cosa. Pero un año antes, todavía lo tenía todo. Y ahora no tenía nada. Acepto, lo dijo sin dudar. Noel lo miró con una expresión difícil de leer. Quizás estaba sorprendida de que hubiera aceptado tan rápido. Quizás buscaba señales de que estaba fingiendo, pero no encontró ninguna. Una cosa más, añadió. No le digas a Miles nada peligroso. No le hables de tu pasado. Y no hables de los problemas que te siguen. Para Miles, solo eres un amigo de Griffin que se queda aquí por un tiempo. Nada más y nada menos. Entiendo. Conrad asintió de nuevo. Noel se quedó quieta por un momento, como si esperara que dijera algo más, pero él no habló. Estaba acostumbrado al silencio. A veces, el silencio era el arma más poderosa de todas. Finalmente, se dio la vuelta y se dirigió hacia la puerta. Pero antes de salir, se detuvo, con una mano apoyada en el marco. Griffin dice que eres un buen hombre. Su voz se suavizó un poco, aunque todavía no era gentil. Todavía no lo creo, pero te daré la oportunidad de demostrarlo. Luego se fue, sus pasos resonando en el viejo suelo de madera. La puerta del almacén se cerró, dejando a Conrad solo en la oscuridad. Se sentó allí mirando sus manos, las manos de un hombre que una vez tuvo poder, las manos de un hombre que lo había perdido todo. Y ahora, las manos de un hombre que lavaría platos a cambio de un lugar donde esconderse. Conrad Ashford había enfrentado innumerables pruebas en su vida, enemigos que lo querían muerto, planes para derrocarlo, guerras despiadadas libradas en silencio y en la sombra. Pero esta podría haber sido la prueba más difícil que jamás había enfrentado. No recuperar el poder, no vengarse del traidor que lo había destruido, sino demostrarle a una mujer extraña que era un buen hombre. Y por primera vez, Conrad no estaba seguro de poder hacerlo. Los días pasaron lentamente dentro del bar El Ancla Oxidada. Conrad comenzó su nueva vida exactamente según el acuerdo que había hecho con Noel. Lavaba platos, limpiaba el almacén, ordenaba botellas, trapeaba el piso y cargaba pesadas cajas de cerveza del camión de reparto. Su barba áspera crecía más con cada día que pasaba, ocultando parte de la estructura familiar de su rostro. La ropa de trabajo sencilla de Griffin reemplazó los trajes a medida que una vez habían hecho que salas de juntas enteras guardaran silencio cuando entraba. Lo más extraño era que nadie lo reconocía. Los clientes habituales del bar pasaban junto a él como si fuera parte de la pared. Pedían cerveza, reían con Griffin, se quejaban del trabajo y de la vida, pero ninguno se detuvo a mirar al hombre que pulía vasos detrás de la barra. Conrad Ashford, el hombre que una vez había hecho que todo el East Side de Chicago inclinara la cabeza, ahora era invisible. Y lo sorprendente era que no odiaba la sensación. Resultó que ser olvidado conllevaba su propio tipo de libertad. Nadie lo estaba observando. Nadie esperaba que cometiera un error. Nadie calculaba en silencio cómo derribarlo. Era solo un hombre corriente haciendo un trabajo corriente. Era simple de una manera que se sentía casi extraña. Miles solía bajar al bar después de la escuela, se sentaba en una mesa de la esquina para hacer su tarea
y luego corría ayudando con pequeñas tareas. El niño lo llamaba Señor Ash, el nombre con el que Conrad se había presentado la segunda vez que se conocieron. Miles no preguntó por qué era Ash. No preguntó de dónde había venido Conrad. Simplemente aceptó el nombre de la misma manera que aceptaba tantas otras cosas en una vida que no había sido especialmente fácil. Una tarde, cuando Miles subió a buscar algo, Conrad notó accidentalmente un pequeño cuaderno azul abierto sobre la mesa. Era el cuaderno que el niño siempre llevaba consigo, donde escribía de todo. No tenía la intención de leerlo, pero la línea torcida escrita a mano en la parte superior de la página captó su atención antes de que pudiera apartar la vista. Plan para ayudar al señor Ash a recuperarse. Conrad se quedó completamente quieto. Debajo del título había una lista corta. Paso 1. Darle comida. Había una pequeña marca de verificación al lado. Paso 2. Darle un lugar para dormir. Ese también tenía una marca de verificación. Paso 3. Hacerlo reír. No había ninguna marca de verificación junto a esa línea. Conrad se quedó mirando esas palabras, sus dedos rozando el borde de la página sin pensar. Hacerlo reír. Intentó recordar la última vez que se había reído. No la sonrisa fría que usaba durante las negociaciones, no la sonrisa falsa que usaba en las fiestas de la alta sociedad, sino una risa real desde lo más profundo de su pecho, como si la vida todavía tuviera algo por lo que sentir alegría. No podía recordar. ¿Señor Ash? La voz de Miles vino desde atrás. Conrad se dio la vuelta, con el cuaderno todavía en la mano. El niño estaba en el umbral, mirándolo sin enojo ni irritación por haber leído su cuaderno privado sin permiso. Miles solo inclinó la cabeza y lo estudió con esa curiosidad pura y sin complicaciones. ¿Sabes cómo reír?, preguntó directamente, como si fuera la pregunta más normal del mundo. Conrad abrió la boca para decir que sí. Era la respuesta obvia. ¿Quién no sabe reír? Pero las palabras se le atascaron en la garganta. Miró los ojos claros del niño, miró el cuaderno con la línea «hacerlo reír» aún sin marcar, y se dio cuenta de que no estaba seguro. Realmente no estaba seguro de si todavía sabía cómo reír. Esa noche, el bar estaba más tranquilo de lo habitual. Solo unos pocos clientes habituales se sentaban dispersos en las mesas de la esquina, apurando sus cervezas y hablando de nada en particular. Miles se había ido a la cama hacía mucho tiempo. El último sonido de sus pequeños pasos en las escaleras se desvaneció casi 2 horas antes. Noel estaba detrás de la barra puliendo vasos. Griffin estaba sentado en la esquina leyendo un periódico viejo, y Conrad estaba en la cocina terminando los últimos platos. La puerta del bar se abrió de golpe. 2 hombres entraron, trayendo consigo una ráfaga de aire frío del exterior y algo más pesado que eso. Uno era alto y delgado, con un rostro demacrado y ojos huidizos. El otro era más bajo pero de hombros anchos. Una cadena de oro brillaba en su cuello bajo la luz tenue. Ambos tenían el aspecto de hombres que estaban acostumbrados a resolver problemas con los puños. Noel levantó la cabeza, todavía sosteniendo el vaso que había estado puliendo. Sus ojos recorrieron a los 2 hombres y comprendió rápidamente que no eran clientes habituales. «Estamos a punto de cerrar», dijo, su voz firme. «Pueden volver mañana». El alto soltó una risa burlona y se acercó a la barra. «No estamos aquí por una copa, señora Winters». Noel se quedó quieta en el segundo en que escuchó su nombre. Dejó el vaso sobre el mostrador, lentamente, controlando cada movimiento. «¿Quiénes son ustedes?» «Estamos aquí para recordarle una vieja deuda». Habló el hombre más bajo, su voz grave y turbia. Su esposo, Ricky Winters, le debía a nuestro jefe una buena cantidad antes de desaparecer. Y según las reglas, cuando el deudor no puede pagar, la familia paga en su lugar. Noel sintió que su corazón comenzaba a latir más rápido, pero no lo dejó ver en su rostro. «No les debo nada», dijo, su voz todavía tranquila. «El hombre que les debía desapareció hace 5 años. No sé dónde está, y no me importa. Están hablando con la persona equivocada». El hombre alto apoyó el codo en el mostrador y se inclinó hacia ella. «Ese es un buen discurso, pero a nuestro jefe no le importa. Una deuda sigue siendo una deuda, y usted...»
Sus ojos recorrieron el bar, luego se elevaron hacia la escalera que conducía al piso de arriba. Vive sola con un niño pequeño en este vecindario. Las calles no son muy seguras por aquí, ¿sabe? Los accidentes pueden ocurrir en cualquier momento. Noel sintió que la sangre de su cuerpo se convertía en hielo. Sabía exactamente lo que estaban amenazando. Había escuchado amenazas como esa antes, de hombres como ellos, 5 años antes, cuando Ricky se había escapado y la había dejado enterrada bajo una montaña de deudas. Había huido una vez. No quería volver a huir. Tienen que irse. La voz de Noel se mantuvo tranquila, pero su mano se había apretado tanto al borde de la barra que sus nudillos se habían vuelto blancos. Griffin se levantó de la esquina de la habitación, pero antes de que pudiera dar un paso adelante, la puerta de la cocina se abrió. Conrad salió, sus pasos lentos y uniformes. No se apresuraba y no parecía agresivo. Simplemente se dirigió directamente a la barra, se detuvo junto a Noel y se quedó allí como si ese lugar le perteneciera. Los dos cobradores de deudas se volvieron para mirarlo. El alto frunció el labio. ¿Y quién diablos eres tú? ¿Su nuevo amante? Conrad no respondió a la pregunta. Solo miró directamente a los ojos del hombre, ojos grises fríos como el acero, despojados de toda emoción. El hombre alto sintió que la sonrisa moría lentamente en su boca. Había algo en la mirada de este hombre que le hacía querer retroceder. No era ira, no era miedo, era un vacío total, como si estuviera mirando a un pozo sin fondo. Tienen 10 segundos para salir por esa puerta, dijo Conrad, su voz baja y mesurada, cada palabra cayendo como piedras frías. El hombre más bajo dio un paso adelante, tratando de parecer amenazante. ¿Quién te crees que eres, tú también? 7 segundos. Interrumpió Conrad, su tono sin cambios. El hombre más bajo se detuvo. Por primera vez, realmente miró al hombre que estaba frente a él. La barba áspera, la ropa de trabajo sucia, la apariencia de nada más que un lavaplatos ordinario. Pero esos ojos no pertenecían a un lavaplatos. Pertenecían al tipo de hombres que había visto en el bajo mundo. Hombres que mataban sin pestañear. Hombres con los que incluso su jefe había aprendido a tener cuidado. 4 segundos, continuó Conrad, todavía sin moverse. El hombre alto dio un paso atrás, luego otro. Agarró a su compañero por el brazo y lo tiró hacia la puerta. Volveremos, dijo, tratando de mantener un tono amenazante, aunque la mayor parte de su fuerza ya se había ido. Esto no ha terminado. Conrad no respondió, solo se quedó allí, observando a los dos cobradores de deudas salir por la puerta hasta que sus figuras se desvanecieron en la noche. La puerta se cerró, el bar se sumió en el silencio. Los pocos clientes habituales que quedaban intercambiaron miradas. Luego se levantaron en silencio y se fueron. Nadie quería quedarse después de lo que acababa de pasar. Noel se volvió y miró a Conrad, su respiración todavía entrecortada. Su corazón latía con fuerza en su pecho, pero no porque tuviera miedo de los cobradores de deudas, sino por el hombre que estaba a su lado. Tú, comenzó, su voz temblando ligeramente. ¿Quién eres? Conrad se volvió y la miró por un momento. Esos ojos ya no eran tan fríos como cuando se enfrentó a los hombres en el bar, pero tampoco eran cálidos. Solo había agotamiento. No respondió a la pregunta. Simplemente se dio la vuelta, caminó de regreso hacia la puerta de la cocina y desapareció detrás de ella como si nada hubiera pasado. Noel se quedó allí mirándolo irse. Había vivido en la oscuridad el tiempo suficiente para reconocerla en otras personas, y en ese momento la había visto en los ojos del hombre al que su hijo llamaba Señor Ash. Esa parte de él la hizo temblar, pero también fue esa misma parte de él la que la había protegido esta noche. Noel no pudo dormir esa noche. Se quedó en la cama mirando el techo oscuro, pero su mente seguía dando vueltas a la imagen de los ojos grises del hombre llamado Ash. No, no fríos, vacíos, como si hubiera visto tantas cosas oscuras en su vida que no quedaba nada en el mundo que pudiera asustarlo. Había vivido en la oscuridad el tiempo suficiente para reconocer ojos así. Los había visto antes en los hombres que venían a cobrar las deudas de Ricky 5 años antes,
en los matones que la habían amenazado con hacerle daño si no pagaba en lugar de su esposo. Y esta noche los había visto en el hombre en quien su hijo confiaba, el hombre que dormía en el almacén justo debajo de ella. Noel se sentó y alcanzó el viejo teléfono en la mesita de noche. El brillo de la pantalla la hizo entrecerrar los ojos en la oscuridad. Abrió su navegador, dejó que sus dedos flotaran sobre el teclado por un momento y luego escribió: Bajo Mundo Chicago, cicatriz ojo gris, desaparecido. Los resultados de la búsqueda aparecieron al instante. El primer titular hizo que su corazón sintiera que se había detenido. El rey silencioso desaparecido. El imperio Ashford sacudido. Tocó el enlace, sus ojos moviéndose rápidamente sobre las palabras. Conrad Ashford, 32 años, líder del sindicato Ashford, que controla todas las operaciones portuarias en el East Side de Chicago. Conocido como el Rey Silencioso por su estilo de liderazgo frío y parco. Desaparecido durante casi una semana en circunstancias misteriosas. Las fuentes sugieren que pudo haber tenido lugar un golpe interno, liderado por Pierce Ashford, su subordinado cercano. Junto al artículo había una fotografía borrosa tomada desde la distancia, pero la cicatriz que iba desde la sien hasta el pómulo no podía confundirse. Noel dejó el teléfono, sus manos temblando. Se sentó allí en la oscuridad, sintiendo como si alguien la acabara de golpear en la cara. Ash. Señor Ash. No era un vagabundo inofensivo que necesitaba ayuda. Era el jefe de una organización mafiosa. Era el tipo de hombre del que había pasado 5 años huyendo. El tipo de hombre al que había jurado nunca dejar que Miles se acercara. Y lo había dejado entrar en su casa. Lo había dejado quedarse justo debajo del lugar donde su hijo dormía cada noche. Noel esperó hasta que el sonido constante de la respiración de Miles llegó desde la pequeña habitación contigua, hasta que estuvo segura de que el niño estaba profundamente dormido. Luego se levantó y bajó las escaleras en silencio, cada paso tan pesado como una piedra. Abrió la puerta del almacén. Conrad estaba sentado en la cama plegable con la espalda contra la pared, como si tampoco pudiera dormir. Cuando la vio, no pareció sorprendido. Quizás sabía que este momento llegaría. «Eres Conrad Ashford», dijo Noel, su voz más fría de lo que pretendía. «Eres un jefe de la mafia». Conrad no lo negó, no intentó explicar ni defenderse. Solo la miró con ojos grises cansados y asintió levemente. «Si quieres que me vaya, me iré», dijo, su voz baja y uniforme. «Ahora mismo». Noel sintió que la ira ardía dentro de su pecho. «Trajiste el peligro a mi casa», dijo, su voz elevándose a pesar de su esfuerzo por controlarla. «A la vida de mi hijo. ¿Sabes cuánto tiempo he estado huyendo para alejarme de hombres como tú? 5 años. Durante 5 años he cambiado de nombre. Me he mudado de ciudad en ciudad. He trabajado en todo tipo de trabajos solo para mantener a Miles a salvo. Y ahora tú». Se interrumpió respirando con dificultad, las lágrimas acumulándose en las comisuras de sus ojos, aunque no las quería allí. Conrad se levantó, pero no se acercó. Mantuvo la distancia, como si entendiera que cualquier movimiento podría asustarla más. «Tienes todo el derecho a estar enojada», dijo suavemente. «Merezco ser odiado». Noel lo miró, esperando excusas, explicaciones, cualquier cosa, pero no llegó ninguna. Conrad solo se quedó allí, aceptando cada acusación que ella le lanzaba como si estuviera acostumbrado a ser odiado. «Pero te prometo», añadió, su voz más baja ahora, «que haré todo lo que pueda para proteger al niño. Es la única promesa que puedo hacer». Noel quiso gritar que no necesitaba que él protegiera a nadie, que se había protegido a sí misma y a su hijo durante 5 años sin la ayuda de nadie. Pero las palabras se le atascaron en la garganta cuando recordó esta noche, cuando los cobradores de deudas mencionaron a Miles, cuando se sintió tan indefensa que pensó que podría colapsar. «¿Por qué?», preguntó, su voz ya no enojada, solo cansada. «¿Por qué te preocupas por Miles? No lo conoces, no es tu hijo, no es tu familia. ¿Por qué?». Conrad guardó silencio durante mucho tiempo. Sus ojos bajaron al suelo,
Luego se elevaron al techo como si buscara la respuesta en algún lugar de la oscuridad. Cuando finalmente habló, su voz era tan baja que era casi un susurro, porque el niño me vio. Noel frunció el ceño sin entender. Conrad continuó, sin mirarla. Cuando lo había perdido todo, cuando el mundo entero me había dado la espalda, cuando nadie se molestaba en mirarme, el niño me vio. No al rey silencioso, no a Conrad Ashford, solo a un hombre que necesitaba la ayuda, y me ayudó. Levantó la cabeza y miró directamente a los ojos de Noel. Esos ojos grises, los mismos que habían sido fríos como el acero cuando se enfrentó a los cobradores de deudas, se habían suavizado ahora. Ya no estaban vacíos. Solo había agotamiento y algo que se parecía un poco a la gratitud. Por eso, dijo, eso es todo. Noel se quedó allí mirándolo. No dijo que lo perdonaba. No dijo que podía quedarse. Solo se quedó allí en la oscuridad del almacén, mirando a un hombre que había pensado que entendía, pero que claramente no entendía en absoluto. Luego se dio la vuelta, salió y cerró la puerta tras de sí, pero no le dijo que se fuera. Y esa noche, ninguno de los dos durmió. Los días posteriores a esa noche de confrontación transcurrieron en un pesado silencio. Noel no echó a Conrad, pero tampoco le hablaba a menos que fuera necesario. Cuando se cruzaban en el bar, ella solo le daba el más breve de los asentimientos antes de darse la vuelta. Cuando necesitaba que hiciera algo, hablaba a través de Griffin, en lugar de hablarle directamente. La distancia entre ellos no se medía en metros, sino en el frío de cada mirada de reojo. Conrad lo aceptó. Siguió trabajando como siempre, lavando platos, limpiando el almacén, trapeando el piso, pero comenzó a observar más de cerca. Observó la forma en que Noel trabajaba sin parar, desde la madrugada hasta altas horas de la noche. Observó cómo las ojeras se hacían más pesadas bajo sus ojos ámbar. Observó la forma en que miraba a Miles con un amor tan profundo y una preocupación tan dolorosa que era casi insoportable de presenciar. Y observó a Miles. El niño todavía sonreía, todavía hablaba, todavía llevaba su cuaderno azul a todas partes, pero algo había cambiado. Su piel estaba más pálida que antes. A veces tenía que detenerse en medio del juego, con una mano presionada contra el pecho, su respiración de repente rápida y superficial. Cada vez que eso sucedía, Noel aparecía a su lado de inmediato, llevándolo adentro y diciéndole que necesitaba descansar. Miles nunca discutía. El niño solo asentía obedientemente, como si se hubiera acostumbrado hacía mucho tiempo. Una noche, después de que el bar había cerrado y Griffin se había ido a la cama, Conrad pasó por el pasillo que conducía al piso de arriba y escuchó la voz de Noel. Estaba hablando por teléfono y su voz temblaba de una manera que nunca antes había escuchado. Entiendo, sí, entiendo el costo. ¿Podría pagar una parte por adelantado? ¿Podría hacer pagos a lo largo del tiempo? Yo encontraré la manera. Hubo silencio por un momento. Luego su voz volvió, más débil esta vez. ¿Cuánto tiempo queda? Quiero decir, si el procedimiento no se hace pronto. El sonido de un sollozo ahogado llegó desde las escaleras. Conrad se quedó congelado en la oscuridad, sin atreverse a moverse. Escuchó a Noel luchar por estabilizarse y luego despedirse del médico, al otro lado de la línea. Escuchó pasos suaves moviéndose hacia su habitación, luego el sonido silencioso de una puerta cerrándose. Conrad permaneció allí de pie durante mucho tiempo, escuchando el silencio de arriba antes de finalmente regresar al almacén. A la mañana siguiente encontró a Griffin en el almacén trasero del bar. El anciano estaba ordenando cajas de cerveza frescas, su espalda ligeramente encorvada por la edad, aunque sus manos seguían siendo fuertes. El niño, comenzó Conrad, y luego se detuvo. No sabía cómo preguntar. Griffin levantó la cabeza, lo miró por un momento y luego suspiró. Así que lo escuchaste. Conrad no respondió, pero su silencio fue respuesta suficiente. Griffin dejó la caja y se limpió las manos en su viejo delantal. Miles necesita un procedimiento médico especial, dijo, su voz bajando de tono. El médico dice que si no se hace pronto, las cosas solo empeorarán. Pero el costo. Sacudió la cabeza.
Noel ha estado trabajando 2 turnos durante meses. Vendió cada cosa valiosa que tenía en la habitación, su anillo de bodas, su collar, todo lo que quedaba de ese matrimonio fallido. Todavía no es suficiente. ¿No ha pedido ayuda?, preguntó Conrad. Griffin lo miró como si la pregunta fuera dolorosamente ingenua. No quiere que nadie lo sepa. Orgullo, terquedad, o tal vez simplemente se ha acostumbrado a enfrentar todo sola. ¿Por qué crees que aceptó trabajar aquí y vivir en esa pequeña habitación sobre el bar? Porque no le queda nadie en quien apoyarse excepto en sí misma. Conrad se quedó en silencio. Recordó la imagen de Noel de pie detrás de la barra, puliendo el mismo vaso limpio una y otra vez, solo para darle a sus manos algo que hacer. Recordó la mirada en sus ojos cada vez que observaba a Miles, llena de amor y dolor a la vez, como si cada segundo que pasaba fuera parte de una batalla que no estaba segura de poder ganar. Esa noche, Conrad estaba solo en el almacén, mirando sus manos bajo la luz tenue, las manos que una vez firmaron contratos por valor de millones de dólares, las manos que una vez tuvieron el tipo de poder que hacía temer a toda una ciudad. Ahora esas manos estaban ásperas por lavar platos, sucias por limpiar el almacén y completamente inútiles cuando llegaba el momento de ayudar a un niño de 8 años. Recordó la sensación de Miles colocando ese paquete de galletas en su mano en el almacén helado. El niño no sabía quién era, no sabía lo que había hecho en el pasado. Solo había visto a un hombre que necesitaba ayuda, y lo había ayudado con lo último que tenía. Y ahora ese mismo niño necesitaba la ayuda, y Conrad estaba aquí con las manos vacías, incapaz de hacer nada en absoluto. No, eso no era cierto. Conrad miró alrededor del almacén. Su mirada se posó en el viejo teléfono que Griffin le había prestado en caso de emergencia. Todavía le quedaba una cosa, un número de teléfono que aún recordaba, una persona que todavía podría estar dispuesta a ayudarlo. Cogió el teléfono y marcó. El timbre llenó el silencio de la habitación nocturna. 1, 2, 3 veces, luego un suave clic cuando la llamada se conectó. Paige, te necesito, dijo Conrad, su voz áspera y gastada. Sé que no me queda nada que dar, pero necesito ayuda. Al otro lado, hubo silencio durante unos largos segundos. Luego la voz baja de una mujer llegó, no sorprendida, no enojada, solo extrañamente tranquila. ¿Dónde estás? Voy para allá. Paige Delacroix llegó al bar El Ancla Oxidada a medianoche, exactamente como había dicho que haría. Condujo un coche negro hasta el callejón detrás del edificio sin encender los faros. Luego salió con la confianza de alguien que estaba acostumbrado a moverse en la oscuridad. Tenía 35 años, con el pelo negro cortado pulcramente a la altura de los hombros y agudos ojos marrones detrás de un par de gafas de montura fina. Llevaba un abrigo gris carbón, sin joyas, sin lápiz labial. Todo en ella era práctico y despojado de cualquier cosa innecesaria. Griffin le abrió la puerta trasera y le dio un saludo con la cabeza. Los dos parecían conocerse, pero ninguno dijo una palabra. Paige entró directamente en el almacén donde Conrad la esperaba sin necesidad de que nadie la guiara, como si ya supiera exactamente dónde estaría. Lo miró de pies a cabeza, sin rastro de emoción en su rostro. Te ves peor de lo que pensaba. Fue lo primero que dijo, sin cumplidos, sin saludos educados. También me alegro de verte, Paige, respondió Conrad, su voz cansada. Paige acercó la única silla de madera de la habitación y se sentó frente a él. Sacó un teléfono del bolsillo de su abrigo, se desplazó por la pantalla y luego se lo mostró para que lo viera. Pierce ha tomado el control de toda la organización, dijo con voz tranquila, como si estuviera leyendo un informe corporativo anual. Afirma que los traicionaste, que robaste dinero de la organización y huiste. La mayoría de la gente le cree, o al menos finge creerle, porque tienen miedo. Conrad miró las fotografías en la pantalla. Pierce Ashford, el hombre en quien más había confiado, ahora estaba sentado en la silla que una vez le perteneció, dando órdenes con una arrogancia que ni siquiera se molestaba en ocultar. Pero no todos le creen, continuó Paige. Hay gente dentro que quiere que lo derriben. Saben que no traicionaste a nadie. Tienen pruebas de lo que hizo Pierce.
El problema es que no actuarán a menos que seas tú quien esté al frente. Conrad asintió lentamente. La información no le sorprendió. En el bajo mundo, la lealtad era algo que se podía comprar y vender, pero el respeto no. Pierce podía robarle su posición, pero no podía robar el respeto que Conrad había construido durante muchos años. Hay algo que necesito pedir, dijo mirando sus manos. Últimamente me he sentido débil, cansado todo el tiempo, incapaz de concentrarme, a veces mareado incluso cuando no estoy haciendo nada pesado. Pensé que era por las heridas, pero han pasado casi 2 semanas y no ha mejorado. Paige lo miró y por un momento su mirada aguda y fría transmitió algo parecido a la confirmación. Lo sospechaba, dijo, su voz más baja ahora. Te han envenenado, Conrad. Una pequeña dosis durante un largo periodo de tiempo. Pierce lo ponía en el licor que bebías cada noche. Conrad se quedó quieto. No estaba sorprendido. No estaba furioso. Solo sintió que todo se aclaraba lentamente, como las piezas finales de un rompecabezas que había estado mirando durante tanto tiempo sin entender. El agotamiento sin explicación, el debilitamiento gradual que había atribuido al trabajo y la presión. Pierce siempre había sido quien le servía la bebida cada noche, con la expresión preocupada de un subordinado leal. Eso lo explica todo, dijo en voz baja. Paige asintió. Necesitas tratamiento, pero primero necesitamos pruebas. Si no nos movemos rápido, Pierce destruirá todo rastro. Ya ha comenzado a purgar a la gente que te era leal. No tenemos mucho tiempo. Conrad guardó silencio por un momento, pensando. Luego levantó la cabeza y miró directamente a los ojos de Paige. Necesito dinero. Paige frunció el ceño. Claramente, eso no era lo que esperaba que dijera. ¿Dinero? Tienes un imperio entero, Conrad, una vez que lo recuperes. No es para mí, interrumpió Conrad. Hay un niño. Necesita un procedimiento médico urgente. El costo es alto. Su madre no tiene suficiente. Necesito ayudarlos. Paige lo miró más tiempo de lo habitual, su aguda mirada buscando algo en sus ojos. No preguntó por qué le importaba un niño que no significaba nada para él. No preguntó quién era el niño. Guardó silencio por un momento y luego asintió. Me encargaré de ello. Los gastos se pagarán de una fuente segura. Nadie sabrá de dónde vino el dinero. Se puso de pie, lista para irse. En cuanto a Pierce, contactaré a la fuente interna. Tendremos las pruebas en unos días. Conrad también se levantó y la llamó antes de que llegara a la puerta. Paige, si consigo las pruebas, ¿puedo exigir que el consejo someta a Pierce a juicio? Paige se detuvo y lo miró por encima del hombro. Puedes. Según las viejas leyes, cualquier miembro fundador tiene derecho a exigir un juicio si hay pruebas de traición. Eres el hijo del fundador. Ese derecho todavía te pertenece. Hizo una pausa. Pero solo tendrás una oportunidad, Conrad. Si fallas, no solo estarás tú en peligro. Serán todos los que estén conectados contigo. Pierce no perdonará a nadie. Conrad miró hacia la escalera, donde Miles dormía, donde Noelle yacía despierta con preocupaciones que nadie más podía ver. Pensó en el paquete de galletas barato, en el cuaderno azul con las palabras «hacerlo reír» escritas dentro, en los ojos claros del niño mirándolo como si todavía fuera digno de ayuda. Entonces no tengo permitido fallar, dijo, su voz baja pero segura. Paige lo miró por un momento, luego asintió levemente, como si acabara de ver algo en él que había pensado que se había perdido hace mucho tiempo. Estaré en contacto, dijo, y luego desapareció en la oscuridad, dejando a Conrad solo con la decisión más pesada de su vida. Unos días después de la reunión con Paige, todo pareció volver a la rutina. Noelle todavía mantenía su distancia con Conrad, pero parte de la frialdad había comenzado a desvanecerse. Quizás fue porque sabía que la había protegido de los cobradores de deudas. Quizás fue porque estaba demasiado cansada para seguir aferrada a la ira. O quizás, en el fondo, no podía odiar por completo a un hombre en quien su hijo confiaba tanto. Esa tarde, Conrad estaba limpiando la pequeña habitación detrás del bar cuando una vieja caja se deslizó de un estante alto y se estrelló contra el suelo. Fotografías, papeles y pequeñas baratijas se esparcieron por todas partes. Se agachó para recogerlos,
con la intención de volver a meterlos en la caja, cuando una fotografía lo dejó inmóvil. Era una foto de Noel con un uniforme de enfermera blanco, sonriendo mientras estaba de pie junto a un joven paciente en una cama de hospital. El paciente era delgado, pálido, pero sonreía brillantemente a la cámara. Y esa cara que Conrad nunca podría olvidar, incluso después de 10 años. Elise. Conrad sintió que su corazón se detenía. Su mano tembló mientras levantaba la fotografía, tratando de creer que tenía que estar equivocado. Pero no. Esos ojos, esa sonrisa, la forma en que inclinaba la cabeza cuando le tomaban una foto. Era Elise. Recordó la última vez que había hablado con su hermana por teléfono antes de que todo se derrumbara. Hay una enfermera que me cuida todas las noches, Conrad. La voz débil pero gentil de Elise resonó en su memoria. Me canta. Sus ojos son de color miel, tan cálidos. Ojalá pudieras conocerla. Es amable, como solía ser mamá. Conrad había prometido que iría a verla. Había prometido que estaría allí, pero no había cumplido esa promesa. Había estado demasiado ocupado luchando por recuperar el imperio del hombre que había destruido a su padre, demasiado consumido por la sangre y el poder. Y para cuando quiso detenerse, su hermana ya se había ido. ¿Qué haces con mis cosas? La voz de Noel vino desde atrás, haciendo que Conrad se estremeciera y se diera la vuelta. Ella estaba en el umbral, frunciendo el ceño con sospecha. Pero cuando vio su rostro, se detuvo. Los ojos de Conrad estaban rojos, y todavía aferraba la fotografía como si fuera lo más preciado que quedaba en el mundo. Tú. Intentó hablar, pero su voz se quebró. ¿Trabajabas en el Hospital St. Mary's? Noel asintió lentamente, sin entender por qué preguntaba. Sí, hace años, antes de que yo... Se detuvo, reacia de hablar del pasado, antes de que todo cambiara. Conrad se acercó, la fotografía temblando en su mano. ¿Recuerdas a una paciente llamada Elise Ashford? Noel se quedó en silencio. El nombre tocó un rincón enterrado de la memoria que había pensado que estaba sellado para siempre. Y entonces recordó. La joven acostada sola en una habitación de hospital durante meses. Los miembros de la familia siempre decían que no podían ir a visitarla, siempre con razones, siempre demasiado ocupados. La chica nunca se había quejado. Solo había mirado por la ventana y esperado. Noel le había cantado todas las noches, las mismas canciones que su madre solía cantarle cuando era pequeña. Le había sostenido la mano cuando el dolor se volvía demasiado. Se había quedado a su lado hasta el final, cuando nadie más vino. Elise, susurró Noel, sus ojos abriéndose de par en par. ¿Ella era tu hermana? Conrad no respondió. No pudo. Sus piernas parecieron perder toda fuerza debajo de él, y se hundió justo donde estaba, con la espalda contra la pared, la fotografía todavía apretada en su mano. Y entonces, por primera vez en 10 años, Conrad Ashford lloró. No el llanto de un niño, ni el sollozo roto de un hombre común, solo lágrimas silenciosas deslizándose por su rostro curtido, cayendo sobre la fotografía donde su hermana todavía sonreía. No estuve allí cuando me necesitó, dijo, su voz destrozada. Estaba luchando por recuperar algo sin sentido mientras mi hermana moría sola. Prometí que iría. Se suponía que debía hacerlo. No pudo terminar. Noel se quedó allí, mirando al hombre al que una vez había temido, odiado, querido fuera de su casa. Pero el hombre sentado ante ella ahora no era un jefe de la mafia. No era el rey silencioso. Era solo un hermano llorando por la hermana que había perdido. Ella no lo abrazó. No ofreció consuelo vacío como todo estará bien o no te culpes. Simplemente se sentó a su lado en silencio, dejando que su presencia hablara en lugar de palabras. Un largo rato después, cuando la respiración de Conrad se había vuelto más estable, finalmente habló, su voz suave como el viento. Elise no murió sola, dijo. Yo estuve allí. Le sostuve la mano hasta el final. Y ella... Noel hizo una pausa, recordando las últimas palabras de la joven. No estaba enojada contigo. Siempre decía que su hermano estaba luchando por la familia.
Estaba orgullosa de ti. Conrad levantó la cabeza y miró a Noel con los ojos todavía húmedos. ¿Por qué estás aquí conmigo?, preguntó, su voz áspera y ronca. No me queda nada. Soy el tipo de hombre del que deberías mantenerte alejada. Ni siquiera merezco que me mires. Noel lo miró durante un largo momento, y luego respondió, su voz más gentil de lo que nunca había sido con él. Quizás por eso puedo verte ahora, dijo. No al jefe, no al hombre peligroso, solo a un hombre que intenta seguir adelante. Se sentaron allí en silencio, dos extraños de mundos diferentes, unidos por una chica que se había ido hacía mucho tiempo. Y en ese momento, el muro entre ellos comenzó a mostrar sus primeras grietas. Los días que siguieron transcurrieron con una rara especie de paz. Noel ya no mantenía esa fría distancia entre ella y Conrad. Empezó a hablarle más, pequeñas conversaciones sobre el clima, sobre el trabajo, sobre las pequeñas cosas ordinarias de la vida cotidiana. No era íntimo, pero tampoco era distante, como si los dos estuvieran aprendiendo a existir en el mismo espacio sin tener que protegerse a cada segundo. Miles estaba más feliz que nunca. Ahora tenía una persona más con quien hablar, alguien dispuesto a escuchar sus historias errantes sobre la escuela, sobre los amigos, sobre los sueños inocentes de un niño de 8 años. Conrad no decía mucho, pero siempre escuchaba. Y a veces, eso solo era suficiente. Una mañana Noel recibió una llamada del hospital. Se quedó congelada mientras escuchaba lo que decían, el teléfono temblando en su mano. Cuando terminó la llamada, corrió escaleras abajo hasta el almacén y abrió la puerta de golpe. ¿Qué hiciste?, exigió, su voz más alta de lo habitual. Conrad estaba doblando una manta y la miró. ¿Qué? Los costos del tratamiento de Miles. El hospital dijo que alguien ya los pagó a través de un fondo de caridad anónimo. Noel se acercó, sus ojos brillantes de lágrimas. Fuiste tú, ¿verdad? Conrad no lo negó. Dejó la manta y se levantó, enfrentándola. Sí, no necesito tu lástima. Estalló Noelle, las lágrimas comenzando a caer a pesar de todo su esfuerzo por contenerlas. No necesito que nadie. Esto no es lástima, interrumpió Conrad, su voz baja pero no dura. Esto es algo que quería hacer. El niño me dio su último paquete de galletas cuando no me quedaba nada. Así es como lo pago. No por ti, por él. Noel se quedó allí, mirándolo a través de ojos empañados por las lágrimas. Quería estar enojada. Quería gritar que no necesitaba la ayuda de nadie, pero en el fondo sabía que sin ese dinero, no sabía qué habría hecho. Estaba agotada. Se había quedado sin esperanza. Y el hombre que estaba frente a ella, el hombre que una vez había querido fuera de su vida, le había dado lo único que más necesitaba sin pedir nada a cambio. Gracias, susurró, su voz quebrándose. Era la primera vez que le agradecía a Conrad. A kilómetros de distancia, en una vasta habitación con vistas a toda la ciudad de Chicago, Pierce Ashford estaba sentado detrás de un caro escritorio de roble, escuchando un informe de uno de sus hombres. El cobrador de deudas estaba frente a él, nervioso, relatando lo que había sucedido en el bar unas semanas antes. Había un hombre, dijo, su voz temblando, ojos grises, una cicatriz desde la sien hasta el pómulo. Salió y protegió a la mujer. Todo lo que tuvo que hacer fue mirarnos. Y corrimos. Esa mirada la he visto antes en hombres que eran verdaderamente peligrosos. Pierce se pasó una mano por la barbilla, sus labios curvándose en una sonrisa fría. Así que todavía está vivo, murmuró para sí mismo, y ha encontrado una nueva debilidad. Hizo una señal para que su hombre se fuera, y luego se volvió hacia la computadora en su escritorio. Sus dedos se movieron rápidamente por el teclado, buscando información sobre el bar, sobre la mujer llamada Noel Winters, y encontró más que suficiente. Noel Winters, anteriormente casada con Ricky Winters. Ricky Winters, actualmente escondido de las deudas, deambulando por los límites de la ciudad, un eslabón perfecto en la cadena. Unos días después, llevaron a Ricky Winters a reunirse con Pierce en una lujosa habitación de hotel. El hombre era delgado, de ojos huidizos, su ropa arrugada,
mirando a Pierce como si estuviera mirando a un Dios que podía conceder misericordia o quitar la vida. «Tengo una propuesta para ti», dijo Pierce, su voz dulce como la miel y fría como el hielo. «Toda tu deuda desaparece. A cambio, vuelves con tu exesposa, te acercas a ella y al niño y haces exactamente lo que te digo». Ricky no necesitó tiempo para pensar. «Acepto», respondió de inmediato. La puerta del bar El Ancla Oxidada se abrió a última hora de la tarde. Noel estaba limpiando el mostrador cuando levantó la cabeza y se quedó helada. El hombre en el umbral era un rostro que había pensado que había olvidado, un recuerdo que había creído haber enterrado. Ricky Winters, su ex marido. «Hola, Noel», dijo, dándole una sonrisa que probablemente pensó que era encantadora, pero que solo la hizo sentir enferma. «Ha pasado mucho tiempo». «Tú». Noel sintió como si algo le oprimiera la garganta. «¿Cómo tienes todavía el descaro de volver aquí?» Ricky entró, una mano en el bolsillo, su rostro mostrando un arrepentimiento fingido. «Sé que me equivoqué. Te dejé a ti y a Miles, pero he cambiado. Quiero ver a mi hijo». «No», respondió Noel al instante, su voz dura como el acero. «No vas a ver a Miles. No puedes detenerme». Ricky frunció el labio, el falso remordimiento desapareciendo y dando paso a la amenaza familiar que había debajo. «Todavía soy su padre legal. Puedo llevarte a los tribunales por la custodia». ¿A quién crees que apoyará el juez? ¿A una madre que trabaja en un bar o a un padre decidido a reconstruir su vida? Noel sintió que la sangre de su interior se convertía en hielo. Sabía que tenía razón. Legalmente, Ricky todavía tenía derechos, y si realmente la llevaba a los tribunales, no tenía suficiente dinero para contratar a un buen abogado. Ricky se dio la vuelta y caminó de regreso hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral. «Volveré, y la próxima vez quiero ver a mi hijo». La puerta se cerró tras él. Noel se quedó allí temblando, todavía agarrando el paño de cocina con tanta fuerza que sus nudillos se habían vuelto blancos. Conrad salió de la cocina, su rostro se volvió frío. «No volvió por su cuenta», dijo, su voz bajando de tono. Noel se volvió para mirarlo, sus ojos llenos de miedo. «¿Qué estás diciendo?» «Ricky». Conrad miró por la ventana, donde la luz del día que se desvanecía daba paso lentamente a la oscuridad. Desapareció durante 5 años y de repente aparece exigiendo la custodia. No volvió por su cuenta. Alguien lo trajo de vuelta. «¿Quién?», preguntó Noel, su voz temblando. «¿Quién haría esto?». Conrad guardó silencio durante un largo momento. Luego se volvió y la miró, sus ojos oscureciéndose como el cielo antes de una tormenta. «El hombre que me está buscando», dijo, «y ahora te han arrastrado a mi guerra». Esa noche, Conrad no pudo dormir. Se quedó en el almacén mirando el techo manchado mientras su mente daba vueltas con pensamientos que no podía silenciar. Pierce lo había encontrado. Ricky era solo el primer movimiento. Habría otros, más peligrosos, más despiadados. Y las personas que sufrirían las consecuencias no serían él. Sería Noel. Sería Miles. Recordó la mirada en los ojos de Ricky cuando amenazó con luchar por la custodia. Recordó cómo temblaba Noel después de que Ricky se fuera. Recordó los ojos claros de Miles cada vez que el niño lo miraba con la confianza que no merecía recibir. Había traído el peligro a sus vidas simplemente por estar aquí. Los había convertido en objetivos. Conrad se sentó y miró alrededor del estrecho almacén. No tenía mucho que llevarse, solo algo de ropa que Griffin le había dado, el viejo teléfono y el pequeño cuaderno azul que Miles había dejado accidentalmente en su habitación unos días antes. Recogió todo y lo metió en una bolsa de tela. Esto era lo que mejor hacía: irse, desaparecer, no decir adiós, no dejar rastro, nunca dar a nadie la oportunidad de aferrarse a él. Lo había hecho toda su vida, con las mujeres que una vez lo amaron, con los hombres que una vez le fueron leales, con su hermana cuando yacía sola en el hospital. Esta vez no sería diferente. Salió del almacén y cruzó el bar oscuro y silencioso después del cierre. Mantuvo sus pasos lo más ligeros que pudo,
no queriendo despertar a nadie. Pero justo cuando su mano tocó la puerta trasera, una pequeña voz vino desde atrás. ¿A dónde vas? Conrad se quedó quieto. Se dio la vuelta y vio a Miles de pie al pie de las escaleras, con el pijama arrugado, sus ojos verdes fijos en la bolsa en la mano de Conrad. En ese momento, Conrad no supo qué decir. Se había enfrentado a los enemigos más peligrosos, había negociado con los viejos zorros más astutos y había dado órdenes sin que le temblara la mano. Pero frente a un niño de 8 años con ojos claros, estaba completamente indefenso. Miles, comenzó, y luego se detuvo. El niño bajó los últimos escalones y caminó directamente hacia él. Sin miedo, sin vacilación, solo la extraña calma de un niño ya acostumbrado a que los adultos se vayan. Conrad se arrodilló y dejó la bolsa a un lado para que sus ojos estuvieran a la altura de los del niño. «Tengo que irme, Miles», dijo, su voz áspera y gastada. «Por mi culpa, tú y tu mamá están en peligro. Hay gente buscándome, gente muy peligrosa. Si me quedo aquí, te harán daño a ti y a tu mamá para llegar a mí». Miles negó con la cabeza, su mirada nunca abandonando el rostro de Conrad. «Pero lo prometiste». Su voz era tranquila, pero segura. «Dijiste que protegerías a mi mamá. No puedes retractarte de una promesa». Conrad sintió como si algo le oprimiera el corazón. «La mejor manera de proteger a tu mamá». Tragó saliva. «Es que me vaya». Miles se quedó quieto durante mucho tiempo, pensando. No lloró como lo haría un niño normal. No se aferró, no suplicó. Solo se quedó allí mirando a Conrad con ojos más viejos que sus años, como si estuviera sopesando algo importante. Luego se dio la vuelta y subió corriendo las escaleras. Conrad pensó que el niño lo había aceptado, que se había rendido. Pero solo unos segundos después, Miles regresó sosteniendo el familiar cuaderno azul en sus manos. Se acercó a Conrad y se lo tendió con ambas manos. «Quédatelo», dijo Miles, su voz temblando un poco, pero sin romperse, «para que recuerdes y esperes a volver». Conrad miró el cuaderno. Plan para ayudar al señor Ash a recuperarse. La letra torcida del niño, esos pasos simples y sinceros. Paso 1, darle comida. Paso 2, darle un lugar para dormir. Paso 3, hacerlo reír. La mano de Conrad tembló al tomar el cuaderno. No podía recordar la última vez que alguien le había dado algo con ese tipo de confianza. Y entonces, sin pensarlo más, atrajo al niño hacia sus brazos. Por primera vez en 10 años, Conrad Ashford abrazó a alguien. No el abrazo de un jefe y su subordinado. No el abrazo pulido compartido en fiestas de la alta sociedad. Solo el abrazo de un hombre que había olvidado lo que se sentía ser amado, sosteniendo al niño que le había enseñado a recordar. Miles rodeó a Conrad con sus pequeños brazos y se aferró con fuerza, como si no quisiera soltarlo. «Volverás, ¿verdad?», susurró. «Prométemelo». Conrad cerró los ojos y sintió el pequeño calor del niño en sus brazos. «Lo prometo», susurró de vuelta. Soltó al niño, se levantó y recogió su bolsa. Cuando se dirigió hacia la puerta, una figura ya estaba allí bloqueando el umbral. Noel. Estaba de pie con los brazos cruzados, mirándolo con una expresión que no pudo leer. Lo había oído todo. Sabía lo que estaba haciendo, pero no lo detuvo. No lloró, no le rogó que se quedara. Solo dijo, con una voz extrañamente tranquila, «Si vuelves, no vuelvas con las manos vacías». Conrad se detuvo, pero escuchó el significado detrás de sus palabras. «No vuelvas como un hombre que sigue huyendo. Vuelve como el hombre que ganó. Vuelve cuando termines esto». «Volveré», dijo, su voz baja, pero segura. «Y cuando lo haga, terminaré con todo». Luego salió a la noche, dejando atrás el pequeño bar con su cálida luz amarilla, un niño de pie en la ventana mirándolo irse, y una mujer rezando para que esta vez cumpliera su promesa. Habían pasado 3 días desde que Conrad se fue. El bar, el ancla oxidada, se había vuelto más silencioso, como si algo dentro de él faltara, aunque nadie lo decía en voz alta. Griffin todavía estaba detrás del mostrador, sirviendo a los clientes habituales con su sonrisa de siempre, pero de vez en cuando sus ojos se desviaban hacia la puerta de la cocina.
por donde Conrad había aparecido una vez cada noche. Noel intentaba mantener todo normal. Trabajaba, limpiaba, cocinaba para Miles y hacía todas las cosas que una madre soltera todavía tiene que hacer todos los días. Pero por la noche, después de que Miles se había dormido, se sentaba sola en la cocina, mirando por la ventana, preguntándose dónde estaba, si estaba a salvo, si volvería como había prometido. Miles fue quien más cambió. Hablaba menos, sonreía menos y a menudo se sentaba junto a esta ventana mirando hacia afuera como si estuviera esperando a alguien. El pequeño cuaderno azul había desaparecido, pero todavía escribía en hojas de papel sueltas, líneas torcidas de escritura que no dejaba que nadie más viera. «Mamá, ¿cuándo volverá el señor Ash?», preguntó una vez mientras Noel le daba el desayuno. Noel se detuvo por un momento, sin saber cómo responder. «No lo sé, cariño», dijo honestamente, «pero lo prometió». Miles asintió como si eso solo fuera suficiente. «Volverá», lo prometió. Esa tarde, Noel fue al mercado como siempre. Le dijo a Miles que se quedara dentro del bar, que no saliera y que no abriera la puerta a extraños. Griffin estaba ocupado revisando el inventario en el almacén trasero, pero dijo que vigilaría al niño. Miles se sentó en su mesa habitual, haciendo la tarea, mirando la puerta de vez en cuando. No escuchó sonar la campana cuando alguien entró. Solo cuando una voz habló, levantó la cabeza. «Hola, hijo». Un hombre estaba en el umbral, delgado, de ojos inquietos, pero con una sonrisa que claramente intentaba hacer parecer cálida. Miles lo miró y no lo reconoció. Nunca había visto a este hombre antes. «No te conozco», dijo el niño con cautela, exactamente como su madre le había enseñado. El hombre se acercó, sosteniendo una vieja fotografía en su mano. «¿No recuerdas a tu padre? Mira». Colocó la fotografía sobre la mesa frente a Miles. Era una vieja foto familiar, los colores desvaídos por el tiempo. En la foto había un hombre más joven, una mujer sonriente y un niño muy pequeño en brazos de la mujer. Miles la miró y su corazón comenzó a latir más rápido. La mujer de la foto era su madre. El bebé era él. ¿Y el hombre? «Este es tu padre», dijo Ricky, señalándose a sí mismo en la fotografía. «Esta es tu madre, y este eres tú cuando eras muy pequeño. Tuve que irme por mucho tiempo, pero ahora he vuelto». Miles no sabía qué pensar. Su madre le había hablado de su padre, del hombre que se había ido cuando era demasiado pequeño para recordar. Había dicho que su padre no era un buen hombre, que había hecho cosas malas, que Miles no debería buscarlo. Pero este era su padre, el hombre de la fotografía, de pie frente a él ahora, mirándolo con una expresión que Miles no podía leer. «Tengo un regalo para ti en el coche», dijo Ricky, su voz dulce de una manera que no sonaba natural. «¿Quieres venir a verlo? Solo un minuto, lo prometo». Miles dudó. Sabía que su madre no querría que fuera. Sabía que el señor Ash le diría que tuviera cuidado, pero la curiosidad por el padre que nunca había conocido, el anhelo de entender por qué su padre se había ido, por qué nunca había vuelto, esas cosas eran más fuertes que la precaución. «¿Solo un minuto?», preguntó con voz pequeña. «Solo un minuto». Ricky asintió sonriendo. «Luego puedes volver enseguida». Miles se levantó y siguió a Ricky hacia la puerta. No miró hacia atrás. No sabía que Griffin todavía estaba en el almacén y no había oído nada. Solo siguió al hombre extraño pero familiar, subió al coche negro estacionado afuera y desapareció en el tráfico de la tarde. En el momento en que Noel regresó al bar, supo que algo andaba mal. El lugar estaba demasiado silencioso. La voz de Griffin llegó desde atrás, urgente y temblorosa. «¿Dónde está Miles? ¿Dónde está el niño?». Noel corrió adentro y miró a su alrededor. La mesa de estudio de Miles estaba vacía, su tarea todavía abierta. Su mochila todavía colgaba de la silla, pero Miles no estaba allí. «¡Miles!», llamó, su voz elevándose. «¡Miles!». No hubo respuesta. Griffin salió corriendo de la parte de atrás, su rostro pálido. «Solo estuve en el almacén 15 minutos. Cuando salí, ya no estaba». Noel sintió que sus rodillas se debilitaban.
Miró desesperadamente a su alrededor en busca de alguna señal, hasta que sus ojos se posaron en algo que yacía en el suelo junto a la mesa. Una vieja fotografía, la misma foto familiar que había pasado 5 años tratando de olvidar. Noel la recogió con manos temblorosas. Miró el rostro de Ricky en la foto, esa sonrisa falsa suya, y lo entendió. Ricky, susurró, su voz quebrándose. Él se llevó a mi hijo. Sus piernas ya no podían sostener su cuerpo. Se derrumbó allí mismo, la fotografía deslizándose de su mano y cayendo boca abajo sobre el suelo. Esta era su peor pesadilla, aquello de lo que había estado huyendo durante 5 años, aquello que había hecho todo lo posible por evitar, y había sucedido de todos modos. Su hijo se había ido con el hombre que más odiaba en el mundo. Griffin no perdió un segundo. Agarró el teléfono y llamó a Conrad. La línea sonó 1, 2, 3 veces. Luego se escuchó el suave clic de la conexión. El niño se fue con Ricky, dijo Griffin sin preámbulos, su voz áspera por la tensión. Vuelve ahora. Al otro lado hubo silencio durante un largo instante, lo suficientemente largo como para que Griffin pensara que la línea se había cortado. Luego llegó la voz de Conrad, baja de una manera aterradora, cada palabra cayendo como una piedra fría. Lo encontraré, aunque tenga que destrozar cada rincón de esta ciudad. La llamada terminó. Noel todavía estaba sentada en el suelo. Las lágrimas corrían por su rostro, pero no salía ningún sonido de ella. Solo miró la fotografía que yacía boca abajo a sus pies y rezó para que esta vez Conrad cumpliera su promesa. Conrad regresó a Chicago esa misma noche. No tomó las carreteras principales y no se dejó ver. Era solo una figura oscura moviéndose a través de la niebla de la ciudad, su rostro duro como la piedra, sus ojos oscurecidos como el cielo antes de una tormenta. Paige ya esperaba en el punto de encuentro, un almacén abandonado en las afueras de la ciudad. Le entregó un grueso expediente. Dentro, una lista de propiedades de Pierce, lugares donde podría esconder a alguien sin que nadie lo supiera. Lo he estado rastreando desde que te fuiste, dijo Paige, su voz tan tranquila como siempre. Pierce nunca esperó que siguiera activa. Pensó que me había retirado para siempre. Conrad hojeó las páginas, sus ojos moviéndose rápidamente sobre cada dirección. ¿Dónde tiene al niño? La casa en los suburbios del oeste, dijo Paige, señalando una dirección en el mapa. Es propiedad de una empresa fantasma que controla Pierce. Es donde recibe a invitados importantes o mantiene a personas que quiere usar como moneda de cambio. Griffin también estaba allí. Había llegado antes, trayendo información de su antigua red. Lo he confirmado. Ricky llevó al niño allí esta tarde. Pierce te está esperando. Sabe que vendrás. Por supuesto que lo sabe, dijo Conrad, cerrando el expediente, su voz bajando de tono. Ese fue su plan desde el principio, usar al niño para sacarme de las sombras. Entonces, ¿qué vas a hacer?, preguntó Paige. Conrad la miró, sus ojos firmes e inquebrantables. Voy a entrar. ¿Solo? La casa en los suburbios estaba al final de una carretera vacía, rodeada por una alta valla de hierro y viejos robles. La luz amarilla se derramaba por las ventanas de abajo, cálida de una manera que se sentía falsa, como si fuera una casa corriente con gente corriente dentro. Conrad atravesó la puerta como si la casa le perteneciera, sin dudar, sin cautela. Sabía que lo estaban observando a través de cámaras ocultas en la oscuridad. Sabía que cada paso que daba estaba siendo rastreado y no le importaba. La puerta principal se abrió antes de que tuviera la oportunidad de llamar. Dentro, Pierce Ashford estaba sentado en un sillón de terciopelo rojo, con un vaso de licor en la mano y una sonrisa fría en los labios. Conrad, dijo, su voz dulce como la miel, pero afilada como una cuchilla. Sabía que vendrías. Siempre has tenido una debilidad, y son las personas que te importan. Conrad no reaccionó a la provocación. Se quedó allí, con los ojos fijos en Pierce, su voz fría como el hielo. ¿Dónde está el niño? Pierce dejó el vaso y se levantó lentamente. A salvo, siendo bien tratado. Ya me conoces, Conrad. No hago daño a los niños.
Ese no es mi estilo. Se acercó, con ambas manos en los bolsillos. La arrogancia en su rostro era imposible de ocultar. ¿Realmente pensaste que algo de esto fue un accidente? ¿El niño encontrándote en ese almacén? ¿La bonita enfermera dándote un lugar donde quedarte? Lo organicé todo desde el principio, Conrad. Sabía que no podrías resistirte a la amabilidad. Esa es tu mayor debilidad. Siempre has querido ser amado. Conrad se quedó quieto, escuchando cada palabra que decía Pierce. Sin ira, sin negación, solo escuchando. Todo fue una trampa, continuó Pierce, su voz elevándose con emoción. Y caíste de lleno en ella, exactamente como sabía que lo harías. Y ahora aquí estás, sin armas, sin hombres, sin poder, solo un hombre que una vez lo tuvo todo y ahora no tiene nada. ¿Y qué? Dijo Conrad finalmente, su voz baja y lenta. Los usaste como cebo, pero olvidaste una cosa. Pierce levantó una ceja, la sonrisa aún persistiendo en su boca. ¿Qué es eso? Conrad lo miró directamente a los ojos grises fríos como el acero, pero iluminados ahora por algo que Pierce no esperaba. El cebo no necesita amar al cazador, dijo Conrad, cada palabra clara y firme. Pero yo los amo, y eso es lo único que nunca supiste contar. La sonrisa de Pierce comenzó a desvanecerse. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta detrás de él se abrió. Paige entró, seguida por dos hombres con trajes negros, sus rostros fríos y graves, miembros del consejo clandestino. Pierce Ashford, dijo Paige, su voz afilada como una cuchilla. Conrad Ashford ha invocado al consejo bajo la ley del fundador. Sacó un expediente y lo colocó sobre la mesa frente a Pierce. Aquí están las pruebas, documentos, grabaciones, testigos, todo lo que demuestra que envenenaste a Conrad, falsificaste órdenes y organizaste un golpe para tomar el poder. Pierce miró el expediente y el color se le fue del rostro. Por primera vez, la sonrisa arrogante desapareció por completo. Esto es, comenzó, pero uno de los miembros del consejo lo interrumpió. El consejo lo revisará. Hasta entonces, toda la autoridad de Pierce Ashford queda suspendida. La puerta de la habitación contigua se abrió. Un hombre sacó a Miles. El niño parecía cansado, pero no estaba herido. En el momento en que vio a Conrad, sus ojos se iluminaron. Señor Ash. Miles corrió por la habitación, pasando junto a Pierce, junto a Paige, y directamente hacia Conrad. Se abrazó con fuerza a la pierna de Conrad, aferrándose como si temiera que pudiera desaparecer de nuevo. Conrad se arrodilló y atrajo al niño a sus brazos. La segunda vez que abrazaba a alguien en el último mes, y al igual que la primera vez, era este niño. Sabía que vendrías, susurró Miles contra su hombro. Lo escribí en mi cuaderno. Paso 9, el señor Ash volverá. Y realmente lo hiciste. Conrad no dijo nada. Solo sostuvo al niño con más fuerza, sintiendo ese pequeño calor en sus brazos, y se dio cuenta de que no había fallado. No esta vez. El consejo clandestino se reunió la noche siguiente en un lugar secreto conocido solo por las figuras más poderosas del bajo mundo de Chicago. Era una vasta cámara con paredes de piedra gris, luz dorada tenue y una atmósfera tan pesada que parecía que cada decisión tomada allí llevaba el peso de la vida y la muerte. 5 ancianos se sentaron en el estrado elevado, mirando a Pierce y Conrad de pie en medio de la sala. Sus rostros estaban surcados por la edad. Sus ojos habían presenciado demasiado como para que la sorpresa llegara fácilmente. Sin embargo, esta noche se sentaban allí con una gravedad inusual. Paige estaba a un lado, con un grueso expediente en sus manos. Comenzó a presentar el caso con una voz tan clara y fría que sonaba como la lectura de una sentencia ya escrita. Pierce Ashford envenenó a Conrad Ashford durante meses usando una toxina de baja dosis mezclada en su licor nocturno. Falsificó las órdenes de Conrad, causando que múltiples tratos fracasaran, lo que dañó la posición de Conrad tanto con los socios como con el consejo. Organizó el golpe. Declaró que Conrad había traicionado a la organización y huido, cuando en realidad había ordenado a hombres que atacaran a Conrad y lo dejaran allí para morir.
Colocó el expediente sobre la mesa ante los ancianos. Esta es la evidencia: registros financieros, llamadas grabadas y testimonios de testigos internos que quieren que Pierce sea destituido. Todo apunta a una verdad: Pierce Ashford traicionó a su líder legítimo para robar el poder. Pierce se quedó allí, su rostro perdiendo el color a medida que se presentaba cada prueba. Intentó defenderse, diciendo que Conrad se había debilitado, que ya no era apto para liderar, que solo había hecho lo necesario para la supervivencia de la organización. Pero cada palabra que pronunciaba solo hacía que los ancianos lo miraran con mayor desprecio. El anciano Joseph Crane, el jefe del consejo, un hombre de 60 años con cabello blanco como la nieve y ojos afilados como cuchillos, finalmente emitió el veredicto. Pierce Ashford, dijo, su voz baja y deliberada, el consejo te encuentra culpable de traición y conspiración para tomar el poder. Se te despoja de toda autoridad, todos los activos y se te exilia de Chicago. Si se te vuelve a ver dentro de los límites de esta ciudad, serás tratado bajo la vieja ley. Dos hombres grandes escoltaron a Pierce fuera. Al pasar junto a Conrad, se detuvo por un breve momento, sus ojos llenos de odio mientras miraba al hombre que lo había derrotado sin levantar un puño. Conrad no le devolvió la mirada. Solo se quedó allí, mirando al frente, como si Pierce ya no existiera en su mundo. En cuanto a Ricky, fue traído a continuación. El anciano Crane lo miró como un hombre podría mirar a un gusano. Tienes dos opciones, dijo. Firmar la renuncia a todos los derechos sobre el niño y marcharte en libertad, o negarte y enfrentar las consecuencias de participar en el plan de Pierce. Ricky no necesitó tiempo para pensar. Firmó el papel con manos temblorosas y luego fue sacado de la sala como un perro callejero siendo ahuyentado. La cámara volvió a quedar en silencio. Los ancianos se volvieron hacia Conrad, sus ojos transmitiendo el tipo de respeto que reservaban para muy pocos hombres. Conrad Ashford, dijo el anciano Crane, has sido absuelto. El trono sigue siendo tuyo. El sindicato Ashford espera el regreso del rey silencioso. La sala se sumió en la espera. Los 5 ancianos miraron a Conrad. Page miró a Conrad. Todos esperaban que asintiera, que diera un paso adelante y reclamara lo que le pertenecía. Esperaban el regreso del hombre más poderoso del East Side de Chicago. Conrad se quedó allí en silencio. Miró alrededor de la sala, los rostros del poder, los hombres que una vez se habían inclinado ante él, los que una vez le habían temido. Recordó lo que se sentía al sentarse en ese trono, lo que se sentía al tener poder, lo que se sentía al estar tan solo que apenas podía respirar. Me senté en ese trono durante 7 años, dijo finalmente, su voz baja pero clara. Me dio poder, me dio el miedo de otros hombres, me dio todo lo que un hombre podría desear. Hizo una pausa y se miró las manos. Pero también me quitó todo lo que realmente importaba. Mi hermana murió sin mí a su lado. No tenía un solo amigo de verdad. No sabía cómo reír. No sabía cómo amar. Solo sabía cómo estar solo. El anciano Crane lo observó, su expresión difícil de leer. ¿Entonces qué es lo que quieres? Conrad levantó la cabeza, y sus ojos ya no eran fríos. Ahora solo había paz allí, y la certeza de un hombre que finalmente había encontrado la respuesta a la pregunta que había estado persiguiendo toda su vida. Quiero una vida en la que, cuando cierre los ojos, alguien me recuerde por quién fui, no por lo que tuve. Dijo, su voz suave pero firme como una roca. Quiero ir a casa. La sala se quedó quieta. Nadie había esperado esa respuesta. Poder, dinero, respeto, todas las cosas por las que los hombres se mataban entre sí. Y Conrad Ashford las estaba rechazando. El anciano Crane lo miró durante un largo momento y luego asintió lentamente. Esa es la respuesta de un hombre que ha encontrado algo que el poder no puede comprar, dijo, y había un respeto en su voz que rara vez otorgaba a nadie. Conrad inclinó la cabeza ante los ancianos y luego se dio la vuelta. Caminó hacia la puerta, hacia la luz que se derramaba desde el pasillo exterior. Cada paso lo alejaba más del bajo mundo, más del poder y la oscuridad, y más cerca del pequeño bar donde un niño lo esperaba con un cuaderno azul y una mujer rezaba para que cumpliera su promesa. Hogar.
Conrad abrió la puerta del bar, el ancla oxidada a última hora de la tarde. La pálida luz del sol de invierno entraba a través del cristal polvoriento, cayendo sobre las viejas mesas de madera y el suelo desgastado por años de uso. El timbre de la puerta sonó suavemente, como una bienvenida silenciosa. Miles estaba sentado en su mesa habitual, con un lápiz de color en la mano, hojas de papel extendidas frente a él. El niño levantó la cabeza al sonido de la puerta, y sus ojos verdes se posaron en el rostro del hombre que estaba en el umbral. No corrió hacia él de inmediato. Solo miró a Conrad durante un largo momento, como si necesitara asegurarse de que esto era real, de que el hombre que estaba frente a él no era un sueño que desaparecería en el momento en que parpadeara. Luego, una sonrisa floreció en su rostro, brillante como la luz del sol después de la lluvia. Saltó de la silla, corrió por la habitación y se arrojó directamente a los brazos de Conrad. «Volviste», dijo el niño, su voz cargada de alegría. «Cumpliste tu promesa». Conrad lo abrazó con fuerza, sosteniéndolo como si temiera que el niño pudiera desaparecer. El olor a jabón de niños, el olor a carallones, el calor de un niño que confiaba en él sin condiciones. Había olvidado cómo se sentía esto, o más bien, nunca había conocido este sentimiento hasta que conoció a Miles. Se oyeron pasos desde la cocina. Conrad levantó la cabeza y vio a Noelle de pie en el umbral. Ella no dijo nada. Solo se quedó allí, con las manos todavía empolvadas de harina, el delantal arrugado, los ojos húmedos de lágrimas incluso, mientras sus labios intentaban sonreír. Conrad la miró por encima del hombro de Miles y asintió levemente. «Estoy en casa». Noelle sonrió, su voz temblando cuando respondió. «Ya lo veo». Esa noche, los tres cenaron juntos en la pequeña cocina detrás del bar. La comida era sencilla, como todas las anteriores. Solo pasta con salsa de tomate, pan tostado y un pequeño plato de ensalada. No había vino caro, ni chef privado, ni mesa de comedor de roble importado. Solo tres personas sentadas alrededor de una vieja mesa de madera, comiendo comida corriente y hablando de cosas corrientes. Y para Conrad, fue la mejor comida que había tenido en su vida. Cuando terminó la cena, Miles le entregó a Conrad una hoja de papel, sus ojos brillando de esperanza. «Dibujé esto para ti», dijo. «Mira». Conrad tomó el dibujo. En él había tres personas de pie, una al lado de la otra. Una pequeña casa con un techo rojo, un sol sonriente en la esquina superior y un paquete de galletas justo en el centro del dibujo. Conrad miró el paquete de galletas en el dibujo y recordó. Recordó esa noche helada de diciembre en el almacén que olía a pescado podrido. Recordó al niño de 8 años con su último paquete de galletas. Recordó la simple pregunta que lo había cambiado todo. «¿Tienes hambre?» «Dibujas maravillosamente», dijo Conrad, su voz áspera por la emoción. «Pero olvidaste una cosa». Miles inclinó la cabeza, confundido. «¿Qué es?» Conrad señaló al hombre en el dibujo, el que estaba de pie junto a la mujer y el niño pequeño. «Mi nombre. Ya no soy el señor Ash». Miles lo pensó por un momento, su rostro serio como si estuviera decidiendo algo muy importante. Luego tomó un lápiz azul, se inclinó sobre el dibujo y escribió una palabra junto al hombre. Conrad miró el papel y su corazón se apretó en su pecho. La palabra papá estaba escrita junto al hombre con la letra torcida de un niño de 8 años, pero lo suficientemente clara como para no poder confundirse. Levantó la cabeza y vio a Noelle de pie junto a la puerta de la cocina. Ella no dijo nada. Solo se quedó allí, las lágrimas deslizándose por sus mejillas mientras sus labios aún sostenían una sonrisa. Conrad miró alrededor de la pequeña habitación, el viejo bar gastado con sus paredes manchadas, sus mesas y sillas maltratadas, la cálida luz amarilla cayendo sobre los rostros de las personas que amaba, y se dio cuenta de algo. Por primera vez en su vida, Conrad Ashford tenía un hogar de verdad. No un ático de $1 millón con vistas a la ciudad, no un imperio clandestino con cientos de personas a su servicio, solo un pequeño bar en una esquina, una mujer que no sabía tener miedo y un niño que creía que hasta los monstruos merecían ser amados. Eso era el hogar,
La gente dice que si quieres saber quién es realmente alguien, debes mirarlo cuando lo ha perdido todo. Conrad Ashford lo perdió todo una noche de diciembre, pero encontró más de lo que jamás había tenido gracias a un paquete de galletas de un niño de 8 años y una mujer lo suficientemente valiente como para mirar a la oscuridad sin huir de ella. Esta es la historia de cómo un jefe de la mafia fue redimido, no por el poder, sino por la bondad. Y quizás también es tu historia, si te has estado preguntando si mereces una segunda oportunidad. La respuesta es sí, siempre lo es. Si esta historia tocó tu corazón, por favor, presiona el botón de me gusta y compártela para que más personas puedan escucharla. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte las conmovedoras historias que compartimos cada día. Nos encantaría saber cómo te hizo sentir esta historia, así que por favor deja un comentario y comparte los pensamientos que surgieron desde lo más profundo de tu corazón. Leeremos cada línea y atesoraremos cada sentimiento que nos envíes. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar. Te deseamos a ti y a tus seres queridos buena salud, una vida alegre y días llenos de paz. Hasta pronto y nos vemos de nuevo en el próximo video.